El incendio tiene un impacto muy fuerte sobre el suelo y este impacto va a depender de la temperatura a la que ocurrió el incendio, y esa temperatura va a depender de qué es lo que se quemó y por cuánto tiempo se quemó, ¿ya? Entonces es muy difícil como hacer una generalización de cuánto va a afectar el fuego en cada uno de nuestros suelos. Pero ¿cómo afecta? Lo principal, ¿cierto?, es que quema toda la capa vegetal. Toda la capa vegetal que está encima, ya sean plantas, hojarasca, etcétera, etcétera, todo eso se quema. En el manejo después del incendio, ¿cierto?, el principal problema que vamos a tener es que va a faltar nitrógeno, ¿ya? Porque lo perdimos, porque perdimos las bacterias fijadoras de nitrógeno, porque perdimos la materia orgánica, porque perdimos las raíces, porque se selló el suelo, etcétera, etcétera. Lo ideal sería hacer un muestreo de suelo para ver el contenido de nitrógeno disponible antes de aplicar. Pero como regla general va a haber falta de nitrógeno, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo podemos reincorporar este nitrógeno, ¿cierto? Puede ser con fertilizantes químicos, ¿cierto? Con urea, con nitrato de potasio, qué sé yo, o si no con guano y con compost. También se recomienda inocular con bacterias y hongos beneficiosos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del té de compost. El té de compost tiene muchas de estas bacterias y sirve para como repoblar el suelo. Y hay otros que las venden también como granulada o si no en solución, que se puede comprar y aplicar. Pero el té de compost o el mismo guano, el guano va a traer muchas de estas bacterias y va a ayudar de las dos formas. El guano, muchas veces la cantidad de nitrógeno que aporta así en forma inmediata es poco en términos de fertilización, pero su gran aporte es en mejorar la estructura del suelo y aportar todos estos microorganismos que se perdieron. Como dijimos, el guano fresco es tóxico para las raíces, ¿ya? Tiene que ser guano maduro, podríamos decir, de un año para otro, guano seco. Ahora, si es un campo, ahora después del incendio, ¿cierto?, que no lo vamos a plantar todavía, le podemos poner guano, no hay problema, guano fresco. No sería mayor problema. ¿Qué otra cosa queremos hacer después del incendio? Tratar de recuperar la vegetación. Tratar de recuperar el pasto, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos sembrar o podemos tratar de recuperar lo que había antes, ¿cierto? El pasto nativo. En general, el pasto nativo es mejor porque ya está acostumbrado a la zona donde estamos creciendo, está acostumbrado a la cantidad de agua que llueve, etc. Sin embargo, aquí puede que, si el fuego fue demasiado, que haya quemado las semillas que habían en la parte superficial del suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos sembrar? Asumiendo, ¿cierto?, que tenemos problemas de nitrógeno, podríamos sembrar una leguminosa, ¿cierto?, que son estos que son fijadores de nitrógeno. Por ejemplo, arvejas, porotos, qué sé yo, las habas, lupino, vicia, todas esas cosas, ¿cierto? Esos pueden ayudar a mejorar la fertilidad del suelo porque capturan nitrógeno. Y el mismo crecimiento, después nosotros lo incorporamos y nos ayudan a mejorar el contenido de materia orgánica. Otro problema que se genera después de un incendio forestal es el peligro de erosión, ¿ya? Y la erosión es problemática porque lo que pasa es que se pierde el suelo. Si viene una lluvia fuerte o el mismo viento, puede hacer que el suelo se vaya hacia otro lugar. Y al irse al suelo, perdemos nuevamente materia orgánica, perdemos nuevamente nutrientes, etc. Entonces, para controlar la erosión, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, se pueden poner fardos de paja en los sectores por donde baja el agua. Uno pone fardos de paja y eso hace que el agua baje mucho más lento. Ya va chocando con los fardos y en el fondo se va filtrando o se va moviendo hacia los lados y va bajando mucho más lento y uno evita las cárcadas. Funciona súper bien. Entonces, hay una parte que hablábamos de esta salud del suelo, ¿cierto? Corresponde también a cosas importantes del terroir, ¿ya? De cómo un suelo es distinto de otro y eso me da un vino mejor que otro, ¿ya? Y ahí es que está la estructura del suelo, la infiltración, la retención de agua, que está asociado a esto, y la cantidad de nitrógeno disponible. Todos esos cuatro están asociados en ambos lados, tanto en la sanidad del suelo como en el terroir. Un suelo sano, como estábamos conversando, un suelo que recuperamos después del incendio, ¿cierto? Pensando en que necesitamos materia orgánica, que necesitamos estos microorganismos que se murieron en el suelo. Un suelo sano tiene mejor infiltración, tiene mejor almacenaje de agua,
tiene menos pérdidas por percolación profunda y por escurrimiento, ¿ya? Un suelo sano. Eso es lo que queremos llegar.